Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo algo interesantísimo. Ustedes saben que el lunes 8 se conmemora el Día de la Alergia y para eso invité al doctor Valente Maldonado Ríos, que es un médico alergólogo, inmunólogo y médico internista, a que nos acompañara. Él está en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, pero tiene su consultorio en el Hospital Ángeles Mosel. Doctor, muchas gracias por estar conmigo, te lo agradezco mucho y te queremos hacer un montón de preguntas. ¿Estás listo? Muchas gracias, claro que sí. Listo. Doctor, dinos una cosa. En México, después de la pandemia, ¿se ha incrementado el número de casos de alergia? Sí, se estima que el 30% de la población mundial puede desarrollar una alergia y se estima en México una prevalencia de una de las alergias más importantes que está relacionada con una afección inflamatoria de la vía respiratoria, que es el asma. Se estima que hay una prevalencia hasta del 7%. Oye, doctor, ¿y estos números cambiaron después del COVID? O sea, ¿sí se incrementaron? ¿Hay más pacientes con alergia respiratoria? Yo creo que más que nada ahora estamos un poco más sensibles a identificar hay una mayor noción del autocuidado y que es importante que cada vez que tenemos síntomas respiratorios, tenemos que diferenciar si se trata de un proceso infeccioso o si es una alergia. ¿Y cómo Porque se hace eso, doctor? ¿Qué es lo que tiene que sentir el paciente o sea, para saber qué es alergia a ver, platícanos, ¿cuáles son sí, los síntomas? los síntomas de alergia, la más de las veces se manifiestan como inflamación, que se da como síntomas comezón, enrojecimiento, lagrimeo de ojos, escurrimiento nasal, estornudos, y en algunas ocasiones cuando esta alergia respiratoria repercute en vías respiratorias más bajas, como son los bronquios, da cuadros que van y vienen de dolor torácico opresivo, sibilancias, tos, falta de aire, limitación de mi capacidad física y muchas veces estos síntomas me pueden despertar en las noches. Sibilancia quiere decir que tienes un silbidito, ¿verdad, doctor? Como Y la más de las veces se puede, yo mismo puedo llegar a escuchar ese silbidito al final de mi expiración, que es cuando saco el aire, y bueno, cuando el médico me valora, puede auscultar decir que él está encontrando una sibilancia como tal al momento de la exploración física. cuando ante estos síntomas debo de ir al médico, ¿cuáles son los síntomas que dice sí, sí o sí, ve al doctor? Sobre todo estos síntomas, como te comento, la alergia es una enfermedad inflamatoria que va progresando. Entonces, la más de las veces, con un tratamiento adecuado, podemos limitar el grado de inflamación. Cuando, por ejemplo, estos síntomas del asma, pues la más de las veces se empieza a manifestar con una limitación de mi actividad física. No es infrecuente que, por ejemplo, haya personas que sean muy activas, que hagan ejercicio, que son jóvenes y paulatinamente están perdiendo esta capacidad física y lo notan o lo perciben. Luego entonces es cuando vale la pena acudir a un médico para una valoración y determine qué es lo que está pasando a nivel de mis pulmones. Doctor, ¿cuáles son las alergias más comunes? Las respiratorias, por un lado, pero también hay cutáneas, ¿no? Sí, tenemos las alergias, como lo estábamos platicando, está desde la conjuntivitis, que es la afección de los ojos, la rinitis, que es la inflamación de la cavidad nasal, la rinosinusitis, que es la inflamación de los senos paranasales, que se manifiesta en las zonas frontales, en los maxilares, por ejemplo, el asma como tal, pero en efecto, hay alergias en la piel que pueden ser dermatitis atópica, que es una enfermedad inflamatoria inmunomediada de la piel, que se puede manifestar con comezón, con dolor y placas eritematosas, es decir, de enrojecimiento de la piel, que paulatinamente se pueden escoriar, es decir, se van abriendo o pueden generar un proceso inflamatorio crónico que se manifiesta como liquenificación. Muchas veces se manifiesta en diferentes partes muy características, como pueden ser las fosas cubitales o detrás de las rodillas o en algunas otras partes del cuerpo. Y por otro lado, tenemos las dermatitis de contacto alérgica, que no son infrecuentes, que es, por ejemplo, la gente que usa joyería de fantasía y no la tolera, que se aplica un perfume o una crema y le genera inflamación e irritación de la piel. Esa es una dermatitis de contacto alérgica. Y tenemos Oye, y la alimentaria también, ¿verdad? Así es. Y tenemos las alergias que pueden involucrar el tracto gastrointestinal, que pueden estar asociadas a algún alimento. Muchas veces pueden ser alergias que solamente se manifiesten en cavidad oral, es decir, consumir un alimento
y generen comezón, inflamación, pero se limite solamente a la cavidad oral. Esto es porque el alérgeno muchas veces es una proteína que se puede degradar por las enzimas que vienen en la saliva y entonces no progresa a otra parte de mi tracto gastrointestinal. Doctor, por ejemplo, yo soy alérgica a los mariscos, pero tengo una alergia bárbara. Entonces me salen ronchas, vuelvo el estómago, me pongo súper mal. Pero en algunas ocasiones me han dicho, ay, pues tómate un antihistamínico antes de comer mariscos. ¿Eso No sería funciona, doctor? lo correcto, realmente, como bien lo dices, lamentablemente tienes muchos síntomas de gravedad como los que estábamos platicando. No nada más es la piel, sino que también se está afectando tu aparato gastrointestinal que se manifiesta por la náusea y el vómito. Entonces, cuando uno detecta una alergia alimentaria, cuando uno sospecha de una alergia alimentaria porque nota este tipo de manifestaciones, lo ideal sí es ir a un médico para que me dé un plan de acción. La más de las veces el tratamiento de la alergia alimentaria es lamentablemente evitar el alimento, en este caso los mariscos, que son muy ricos, Claro. pues bueno, si yo tengo esta alergia al camarón, por ejemplo, pues lo tengo que eliminar de mi dieta y tener también cuidado de informar en los centros a donde yo vaya a comer, porque hay que evitar la contaminación cruzada de los alimentos, es decir, me tienen que preparar mis alimentos con otros utensilios de cocina para que no haya una contaminación. Oye, doctor, te quería preguntar, por ejemplo, si tienes alergia a medicamentos, yo recuerdo que una vez me dieron un medicamento, yo digo, tomé un medicamento, era una cosa para los bichos, de los que te tomas one shot, y me salió una mancha roja en la cara. Eso Esa también es un tipo de alergia, ¿no? Pero a Claro, medicamentos. hay diferentes manifestaciones de las alergias, qué buena pregunta. Al final del día hay una que se llama eritema fijo pigmentado. Cada vez que yo consumo un medicamento que me genere eritema fijo pigmentado, lo característico es que la lesión aparece siempre en el mismo sitio y deja una mancha eritematosa que es enrojecida y posteriormente se hace como violácea o mancha. Muy fea, muy fea. Y esa es una forma de identificar las alergias a medicamentos, A ¿no? O a todo tipo. medicamentos. Lo que pasa es que cuando el tema de la alergia a medicamentos es muy interesante porque hay reacciones tempranas y reacciones tardías. Ok, Las tempranas son dentro de las primeras 6 horas y la más de las veces esas son, si no todas, pero la más de las veces esas en su fisiopatología llevan el involucro de unas células que se llaman mastocitos y basófilos que degranulan y liberan histamina, factor activador plaquetario, prostaglandina D2, diversos mediadores que la traducción clínica es esto que estábamos platicando del enrojecimiento, lagrimeo, escurrimiento nasal, edema de labios, párpados o esta vasodilatación que puede condicionar la hipotensión y la taquicardia. Sin embargo, hay unas reacciones a medicamentos que pueden ser más tardías y no por eso dejan de ser peligrosas. y es ahí donde tú entras, ¿verdad, doctor? O sea, si nosotros tenemos una alergia o sospechamos que tenemos una alergia, valdría la pena ir con un alergólogo, Sin como es tu duda, caso. sobre todo para identificar el fármaco, porque o el alimento, ¿no? Muchas veces tenemos la buena suerte que el paciente lo ubica porque dice, como es tu caso, que es con la confianza y me dice, sabes que es que yo como camarones y la reacción es siempre la misma o incluso es más intensa cada vez y lo tienes muy bien ubicado y lo puedes evitar. Pero seguramente en este camino en el que te fuiste dando cuenta, al principio no sabíamos ubicar muy probablemente cuál era de todos los alimentos porque pues cuando estamos en una comida comemos diferentes cosas, se manifiestan los síntomas y entonces es cuando hay que empezar a ver qué patrones hay, qué factor común, qué fármaco o qué alimento es el que me está generando el problema. La confirmación diagnóstica de la mano de un especialista nos ayudaría definitivamente a evitar la exposición al alergeno y por ende a desarrollar una mayor gravedad de la reacción alérgica como tal. O sea, doctor, esta práctica que tenemos muchos de nosotros, donde tomamos un antihistamínico antes de enfrentarnos a una alergia que sabemos que tenemos, no es buena, ¿verdad? No es buena porque finalmente podemos retrasar los síntomas, pero no evitarlos del todo. Ok, De otro ok. modo, o sea, a lo mejor los primeros síntomas que nos avisan, como puede ser la comezón o la inflamación de las mucosas como los labios, a lo mejor los puedo mitigar con el antihistamínico, pero los síntomas más severos como la náusea, el vómito o la hipotensión que estamos platicando, la verdad es que es más probable que como que lo retrase y me dé tiempo
me dé cuenta del problema ya que pasó el tiempo y que está más avanzada la emergencia como tal. Perfecto. Doctor, platícanos un poquito de esta onda que ahora se está dando mucho de alergia al sol, que muchos de nosotros hemos desarrollado como alergia al sol. Esto yo no lo oía antes. Hay muchas situaciones, el cambio climático finalmente tiene que repercutir necesariamente en toda nuestra salud. En particular, el cambio climático a nivel de piel puede condicionar mayor fotosensibilidad, porque debemos de tomar en cuenta que los cambios en la capa de ozono y finalmente hay mayores radiaciones ultravioleta. De ahí que es importante la fotoprotección con sombreros con factor de protección solar, ropa que pueda permitir protegerme y evidentemente el uso de bloqueador solar, preferentemente de grado médico, con cierto grado de protección que recomiendan los dermatólogos. Qué maravilla, doctor. La verdad es que te agradezco muchísimo tanta información sobre alergia. Y bueno, yo los invito a que si tienen alergia, pues vayan a ver al doctor Valente Maldonado en el Centro Médico Nacional Siglo XXI o directamente en su consultorio en el Hospital Ángeles Mosel. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros y bueno, estamos en contacto para futuros temas de inmunología y de medicina en general. Muchas gracias.